Saludos a cada uno de nuestros seguidores de este canal TV Acontecer, tu canal informativo. Sean ustedes más que bienvenidos a esta sección TV Informativo con Miguel Marte. Es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes los temas que son noticia a nivel nacional e internacional. Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema muy interesante, un tema muy importante. Un tema que a todos deberían importarnos más. Todos deberíamos preocuparnos más. Un tema que todos deberíamos enfocar y enfilar los cañones hacia este tema. Cuando acá en nuestro país pues tenemos un problema que nos afecta a todos, a la nacionalidad, pues tenemos la osadía de unirse el país sin importar bandería política, sin importar colores y sin importar fanatismo. El pueblo se une y logra pues que haya un cambio. Y en este día quiero hablarle de un tema del cual necesita que nosotros como país, como medios de comunicación, le prestemos nuestra atención, le prestemos más atención a este tema. Y es el tema de los peajes sombra. El costo, la carga que representa para el Estado el tema de los peajes sombra. Quizás usted dirá que ya usted ha escuchado mucho de este tema, de lo que es el costo de los peajes sombra. Quizás usted piense, esta es una noticia vieja que no me interesa. Por favor, présteme su atención. No se vaya de la sintonía. Escúcheme. Escúcheme con atención. Miren, señores. Desafortunadamente, desde que se dice que Colón descubrió América, no nos descubrió porque ya América era. Aquí estaban los indígenas. En el año 1492, Colón descubrió América. Desde entonces, a nuestra América querida, los gobiernos, los más fuertes, los más poderosos, nos han estado robando, nos han estado timando, se han estado embolsillando las riquezas del pueblo, las riquezas que le corresponden al Estado dominicano, se la han estado embolsillando unos cuantos, unos pocos, unos carajo a la vela, como dicen, la han estado tomando para sí. Han pasado cuántos años y nuestro país todavía está siendo robado hoy día. Nuestro país todavía hoy día está siendo robado, está siendo saqueado. Nos hemos visto esclavizados. Nos vimos esclavizados en aquellos años antes de nuestra independencia. Nos vimos esclavizados por Haití y por diferentes naciones y fuerzas políticas. Y aún nos hemos visto esclavizados de países a quienes le debemos la deuda externa. Nos hemos visto esclavizados por ese tema político-económico. ¿Está bien? Pero ¿sabe qué? Sistemáticamente, a pasar de los años y del tiempo, nos han estado robando. Quizás usted dirá, oh, ahora fue que usted lo descubrió. Ahora fue que usted se enteró. No. Y le quiero hablar de esto, le vengo a hablar de esto a usted, pueblo dominicano, al presidente de la República, a los legisladores, a los senadores, a los diputados, al pueblo, a los dirigentes sindicales.
pero mayormente a usted, pueblo dominicano, la gente de a pie, los hombres y mujeres trabajadores, padres y madres de familia que desde la madrugada hasta la puesta del sol se parten el lomo trabajando para echar adelante su familia y por ende para echar adelante el país. Porque cuando un padre de familia se parte el lomo para que sus hijos sean hombres y mujeres profesionales, aportar buenos hombres y buenas mujeres a la sociedad, porque le pagan una carrera, porque le pagan una universidad, porque le pagan estudio para que sean políticos, abogados, profesionales, médicos, etc. Entonces, como padre, aportamos a un mejor país. Y en el día de ayer, lunes 14 de diciembre, pues sale la noticia en los periódicos. Vamos a leer aquí varias cosas, pero yo quiero que usted me preste su atención y que usted me escuche con atención y detenido. Hemos escuchado la noticia en el día de ayer, la vimos en los periódicos nacionales, que el costo del peaje sombra se dispara. Primeramente, ¿qué es el peaje sombra? Miren, ustedes saben que los peajes que están instalados en diferentes autopistas y carreteras, bueno, autopistas, ya son autopistas de nuestro país, fueron instalados, fueron construidos por o con capital extranjero, con dinero extranjero, empresarios extranjeros. Esos cuartos, cuando se construyeron esas avenidas, cuando se construyeron esas circunvalaciones, no lo puso el Estado Dominicano, lo pusieron compañías extranjeras, como el Consorcio de Autopista del Nordeste, esta compañía que son colombianos. Entonces, ¿con qué condición ellos lo pusieron? Ellos dijeron: nosotros vamos a financiar el proyecto, nosotros vamos a hacer la carretera, pero vamos a instalar allí un peaje. Hay una que tiene 3 peajes, no tiene un peaje, no, tiene 3 peajes, que es la carretera Santo Domingo-Samaná. Esa tiene 3. Como poco tiene 3 peajes, ¿sí? 3 peajes. Usted va de Samaná a Santo Domingo, de Santo Domingo a Samaná, y tiene que pasar por 3 peajes en la misma carretera. Entonces, estos empresarios ponen el dinero, construyen la carretera, instalan su peaje, pero porque hay una proyección que el gobierno le dijo que por ahí tienen que pasar diario. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más reciente. El peaje de la circunvalación de Santiago, circunvalación del norte para la ciudad de Santiago. Se hizo el estudio antes de colocar este peaje y de hacer esta gran obra, que por Santiago pasaban al día 10.000 vehículos que no se quedaban en Santiago. Simple y llanamente pasaban, entraban y salían para usar a Santiago como un puente para trasladarse a otras ciudades, a otras provincias, a otros pueblos de la República Dominicana. 10.000 vehículos diarios pasaban por Santiago que no se quedaban en Santiago. Se hace la carretera, se instala el peaje y se comienza a cobrar allí 150 pesos para allá y 150 pesos para acá. ¿Qué resultó? Se dieron cuenta de que no estaban pasando los 10.000 vehículos que pasaban por Santiago diario. No estaban pasando, tuvieron que bajar el peaje de 150, estoy hablando 150 en aquel entonces, y para vehículos pequeños, carro privado y jipetas y camionetas privadas, porque ya lo que son camiones en adelante pagan más, como siempre en todos los peajes.
pero ellos lo bajaron a 100 pesos. Ahora bien, por estas avenidas, llámese la avenida Juan Pablo II, que se construyó, y el Boulevard, avenida Juan Pablo II y el Boulevard, esta compañía que están allí cobrando estos peajes, se le está pagando un peaje sombra, porque lo que el gobierno estipuló, lo que se calculó, lo que se analizó, lo que se presupuestó de que iban a pasar por allí, no están pasando. Eso quiere decir que el peaje, a los que invirtieron 305 millones de dólares a esta compañía colombiana en la construcción de esa avenida Juan Pablo II y el Boulevard, no le están generando los ingresos que se previeron. Ahora bien, vamos a poner un número X. A ellos se le dijo que por allí iban a pasar 5.000 vehículos diarios. Ejemplo, un número hipotético. Pero no están pasando esos 5.000. Solo están pasando 3.000, por poner un ejemplo. Pero el gobierno anualmente tiene que buscarle a ellos lo cuarto que le iban a dejar el paso de los otros 2.000 vehículos. Y a esto se le llama peaje sombra. Porque el gobierno tiene que pagar por los vehículos que se suponen que iban a pasar, pero que no pasaron. Entonces, a ellos hay que completarle su dinero. Ahora, visto desde esa perspectiva de que fue un contrato, que eso se habló, sí, fue un contrato y eso se habló, pero fue un contrato en perjuicio para el Estado dominicano. Fue un contrato que nos está diezmando las arcas del Estado, que nos están robando los cuartos suyos, los cuartos míos. Por eso que los déficits aquí no se acaban en este país, señores. Este es un contrato que firmó el presidente Fernández con esta empresa por 30 años. 30 años. Y apenas van 10 años, le quedan 20 años todavía. Entonces, a esto es que se le llama peaje sombra. Los vehículos que se suponen que iban a pasar, pero que no pasaron. Entonces el gobierno tiene que buscar ese dinero. Es como que yo vaya en un carro de concho y yo le diga al chofer, me voy a montar atrás, pero por el contagio del COVID-19 yo no quiero que se me monte más nadie aquí atrás en este carro. ¿Qué dice el chofer? Ok, no hay problema, pero tiene que pagarme por los otros pasajeros que se supone que debían ir ahí y que no van a ir porque tú estás ocupando todo el espacio, tú lo quieres para ti solito, pero tiene que pagarme. Entonces, la noticia de ayer es que a más de una década de que se construyó en el país la carretera Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico por un valor de 305 millones de dólares. Escuche bien, pueblo, que esto es para prestarle atención, esto es para hacerle caso. El gobierno dominicano ha desembolsado aproximadamente 19.095 millones como pago del peaje sombra al Consorcio de Autopista del Nordeste S.A., una compañía colombiana, para que usted esté claro. Para el periodo, escuche bien, 2012-2019, el Estado erogó, es decir, tuvo que sacar de su bolsillo, tuvo que pagar. El Estado erogó a la empresa colombiana la suma de 16.419 millones de pesos, lo que equivale a la suma de 282 millones de dólares. Qué lindo. Qué bonito. Y esto, todo el mundo callado. Nadie lo sabe, a nadie le importa, nadie dice nada. Según, escuche bien, el último informe proporcionado por el Sistema de Información de la Gestión Financiera, SIGEF, hasta el 2 de noviembre, el Estado Dominicano pagó un total
de 2.676 millones, correspondiente al año 2020, señores. 2.676 millones, correspondiente al año 2020, siendo este el monto más alto en los últimos años contabilizados. Pero ahí no queda todo. Ahí no queda todo. Esto, año tras año, vas ascendiendo. Es más lo que el Estado tiene que pagarle a este consorcio de Autovía del Nordeste. ¿Saben eso? Entonces, ¿qué sucede? Esto nadie dice nada, señores. Y el pueblo dominicano, nosotros, el pueblo, tenemos que ponerle costo a este asunto. Tenemos que hacer que nuestra voz llegue hasta el presidente de la República. Escuche lo siguiente. Escuche lo siguiente. Hoy sale la noticia en periódicos nacionales. Escuche bien. Que el ministro de Obra Pública sostiene proceso de negociación con el consorcio de empresas de autovías del Nordeste para la concretización de un acuerdo que permita una reducción significativa del costo del subsidio del peaje sombra, acordado en la gestión del gobierno del expresidente Leonel Fernández como una modalidad de pago para la construcción de la carretera Juan Pablo II y el bulevar turístico. Una negociación para una reducción significativa no es suficiente, entiendo yo. Y usted dirá, bueno, pero por lo menos están en la negociación. No. Este contrato tiene que ser intervenido directamente por el presidente de la República. Señor presidente Luis Abinader Corona. Luis Rodolfo Abinader Corona. Señor presidente, necesitamos que usted directamente intervenga en estos contratos leoninos firmados por el expresidente Fernández con este consorcio. Y no solamente ese, hay cuantos contratos que el expresidente Fernández firmó e hizo en detrimento del Estado, en perjuicio del Estado dominicano y en beneficio de empresas extranjeras. Señores, pero no nos vamos tan lejos. Recordemos la Barrick Gold, el contrato con la Barrick Gold. ¿Cómo fue la firma de este contrato de la Barrick Gold? 97% para Barrick Gold y 3% para el Estado dominicano. Pero ¿en qué cabeza cabe, Dios mío? ¿En qué cabeza cabe que vamos a firmar un contrato donde el pueblo dominicano es el dueño del oro? El pueblo dominicano es el dueño de los terrenos. El pueblo dominicano es quien se queda con la contaminación de esta minería a cielo abierto. Y yo te voy a dar el 97% para ti, que eres el inversionista, y un 3% para el Estado dominicano. Señores, pero este tipo de contrato, lo que hacen es este tipo de información de contrato que uno se entera de que pongan a uno a especular en su mente. Que pongan a uno a especular en su mente. Porque solamente la impresión que a mí me da de tener informaciones como estas del peaje sombra, informaciones como estas de la Barrick Gold, 97 para Barrick Gold y 3 para el Estado dominicano. Señores, informaciones como las plantas eléctricas que hay aquí instaladas en el país, donde están instaladas, valga la redundancia, por capacidad instalada. Ejemplo, tenemos este celular. Lo hemos comprado con una capacidad de 128 gigabytes como capacidad de almacenamiento interno. A mí no me pueden decir que este celular solo me va a dar 50 gigabytes.
50 gigabytes de los 128 que dice que no es verdad que yo te voy a pagar este teléfono por un costo equivalente a uno de 128 gigabytes. Pero en el celular solamente tiene espacio para 50 gigabytes. Entonces, ¿cómo es posible? En lenguaje llano, tenemos plantas generadoras aquí en este país que están instaladas por capacidad. Es decir, por ejemplo, una hipotética es instalada con 100 megavatios. Esta es una planta que el contrato dice, la planta es de 100 megavatios. El contrato dice que usted va a cobrar, los generadores, los dueños, van a cobrar por 100 megavatios. El Estado, el expresidente Fernández le firmó, sí, estoy de acuerdo, te vamos a pagar porque esta planta es de 100 megavatios. Pero escuche el kit de la cosa. La planta solo produce 40, por ejemplo. La planta solo produce 40. Pero el Estado Dominicano, yo le estamos pagando a esos generadores por 100 megavatios. No se le está pagando la capacidad que ellos producen, no, se le está pagando los 100 megavatios que dice el contrato. En franco perjuicio al Estado Dominicano. En franco perjuicio al bolsillo suyo, al bolsillo mío. En franco perjuicio del que el país avance, que el país eche hacia adelante. Contratos leoninos. Entonces, es cuando usted escucha, le reitero lo que le decía ahorita, cuando usted escucha de unos peajes sombra, que para el año 2021, como van las cosas en ascendente, para el año 2021 no van a ser los déjame ver, los 2.676 millones de pesos que el Estado va a pagar para el 2021. No van a ser los 2.676 millones. Va a pagar, como van las cosas, 5.000 millones de pesos. Va a tenerle que pagar el Estado Dominicano por peaje sombra a este consorcio de autopistas del Nordeste. Entonces, reitero, es cuando usted escucha esta información, contrato Barrigold, plantas que están instaladas y cobrando por capacidad instalada por capacidad de 100 megavatios, pero solo generan 40 y le están pagando por 100. Cuando usted escucha un contrato con el peaje sombra, como los del peaje sombra, entonces la cabeza suya, yo no sé si la suya es así, pero la mía, mi cabecita, mi mente, lo que me lleva es a pensar y a especular que en estos contratos leoninos hay un beneficio para quien lo firmó. Hay un acuerdo directo, hay un beneficio directo, señores. Quizás uno no quisiera tener la mente tan macabra y pensar tan mal de entender y especular de que hay un acuerdo directo, hay un beneficio directo para quien firma este tipo de contrato. Pero nada más que tú me tengas a mí hipnotizado, nada más que me hipnotice, que me embruje, como dicen por ahí, yo te voy a firmar un contrato a ti que te dé el 97% para ti y el 3% para el Estado Dominicano. En ese contrato, de donde yo te estoy dando 97%, ¿cuánto tú me tendrás que dar a mí? Para que yo te lo firme ese contrato, ¿cuánto tú me tendrás que dar a mí? ¿O es por amor al arte? ¿O por gracioso? Entonces, volviendo a lo de los peajes sombra, que es el tema por el cual le estamos hablando directamente, solo estamos haciendo referencias. Señores, hay que ponerle costo a este tema de los peajes sombra. El pueblo tiene que tirarse a la calle. El pueblo tiene que elevar todos a una su voz para que llegue hasta la presidencia de la República.
para que llegue hasta los ministros y el gabinete de la presidencia, para que esto se intervenga, que no se quede solo con negociaciones para canalizar una reducción significativa en los peajes sombra del ministro de Obras Públicas con esta gente de este consorcio de autovía del Nordeste. Tiene que intervenir el presidente Luis Abinader, señores, y nosotros, el pueblo, tenemos que levantar nuestra voz. Señores, a este consorcio de autopistas del Nordeste todavía le quedan 20 años. Le quedan 20 años, señores. Y en lo que llevan ya de los 10 años, en los 10 años que tienen cobrando, ustedes saben cuánto el Estado dominicano le ha pagado a ellos. En 10 años, en una década que tienen operando. Esto, sin contar el dinero que ellos reciben directo, sin contar el dinero que ellos reciben directo por los vehículos que sí pasan. ¿Usted sabe cuánto el Estado le ha pagado a estos mafiosos? Hay que decirle así, mafiosos. Pero si ellos son mafiosos, más mafioso, más abusador, fue el que le firmó el contrato, el expresidente Fernández. ¿Sabía usted? Entonces, ¿sabe cuánto el Estado le ha pagado a este consorcio de autopistas del Nordeste en los 10 años que tiene? Más de 21,000 millones de pesos. Más de 21,000 millones de pesos le ha pagado. ¿Sabe qué significa esto? Que en el tiempo que ellos tienen operando ya, con el pago de los peajes sombras, ya se pagó la construcción de estas carreteras y de este bulevar. Eso se pagó. Ya eso está pago. Por eso es que decimos que el gobierno tiene que intervenirla. Mire, así como Pedro Botello y gran parte del pueblo y dirigentes del pueblo, y lo apoyamos y eso está bien, se han levantado a favor de que se entregue el 30%, que esos son otros que están sangrando al pueblo dominicano, no están chupando como vampiros los administradores de los fondos de pensiones, las AFP, no están chupando como vampiros las AFP al pueblo dominicano. Así como Botello se levantó. Botello, tienes que levantarte también por este tema de los peajes sombra. Pueblo, tenemos que levantarnos por este tema de los peajes sombras. 20 años restan todavía. 20 años. Óigame, si en 10 años que tienen ellos operando y que tiene la gente allí pasando por este bulevar y por la autopista Juan Pablo II, 10 años, ¿no crea usted que si en 10 años no ha sido rentable y que sí el Estado pueda recibir beneficio, porque el contrato decía que el Estado iba a recibir beneficio también, que lo vamos a leer ahora, por eso le dije que íbamos a leer, pero así tiene que levantarte, Botello, por este peaje sombra? El pueblo tenemos que levantarnos, levantar nuestra voz para que el presidente intervenga. Es que yo no estoy conforme con que solo intervenga el ministro de Obras Públicas. No, tiene que intervenir el presidente de la República. Aquí hay un solo hombre en este país que siempre ha hablado de este tema y que lo tiene ahí todo el tiempo. Y es el comunicador y pastor e ingeniero Carlos Peñas. El ingeniero Carlos Peña es un hombre que siempre ha estado claro con esto. Los peajes sombra, las plantas que están con capacidad instalada y produciendo poco y cobrando todo su cuarto, como si estuvieran generando todo. Señores, hay que ponerle costo a esto. Ahora vamos a leer un poco lo que son estos contratos de los peajes sombra. Miren, en el año 2005, el Banco Mundial realizó un estudio que validó con rigor científico de alta tasa de rendimiento económico y social que resultaría de la construcción de las carreteras Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico. Sin embargo, desde su inauguración en diciembre del año 2008, escúcheme con atención, por favor, no se vaya, que esto es serio. Esto es serio.
Desde su inauguración en diciembre del año 2008 y octubre del año 2011, respectivamente, las obras no han generado rentas. No han generado rentas en el orden esperado. Siempre desde su inauguración fueron deficitarias y se convirtieron en una carga más para el Estado. De tantos problemas que tenemos, se vinieron estas a convertir en más problemas. Por el contrario, los ingresos han estado significativamente por debajo del mínimo garantizado por el Estado, es decir, por debajo del mínimo garantizado por el Estado al Consorcio de Autovías del Noreste, lo que el Estado le dijo que iban a recibir como ingresos. Esta entidad colombiana, entonces, ¿qué resulta? Que de hecho el déficit en relación al mínimo garantizado en el contrato concesionario ha sido tan mínimo, escuche bien, ha sido tan poquito lo que se esperaba, que en el periodo 2012-2019 el gobierno erogó, escuchen esto, señores, escuchen esto, voy a reiterar el párrafo. De hecho, el déficit en relación al mínimo garantizado en el contrato con el concesionario ha sido tan poquito en el periodo del año 2012 al año 2019 que el gobierno erogó más de 450 millones de dólares por concepto de peaje sombra que subvenciona en la empresa de desarrollo en virtud a su rentabilidad subóptima. 450 millones de dólares en 7 años. Del año 2012 hasta el año 2019, el Estado Dominicano ya pagó por peaje sombra 450 millones de dólares. Y todavía quedan 20 años. Todavía quedan 20 largos años, pueblo dominicano. Esto no lo podemos permitir, señores. Tenemos que salir a una voz, a pedirle, a exigirle al gobierno que se revise esto. Seguimos leyendo un poquito más. Seguimos leyendo un poquito más. Escuchen aquí. Dice, para poner, escuche bien esto, lo que vamos a detallar aquí, lo que hizo el presidente Fernández. Para poner dicha cifra en perspectiva, es preciso señalar que el costo de construcción de ambas carreteras, de la Juan Pablo II y el Boulevard del Atlántico, fue un poco más de 305 millones de dólares. Ya el Estado en 7 años, del 2012 a 2019, le pagó 450 millones de dólares. Reitero siempre, sin contar el dinero directo que la compañía recibe de la gente que sí pasan por allí, porque el gobierno está pagando por los carros que debían pasar y no pasaron, más los 450 millones de dólares que se pagaron del 2012 al 2019. Esto quiere decir que en un promedio de 8 años y medio el Estado pagó al Consorcio de Autovías del Nordeste, Autopista del Nordeste, un monto que supera el costo de la obra en casi un 50%. El gobierno le pagó casi un 50% de lo que costó, casi el doble. Entonces, sin duda, cuando contabilizamos el peaje sombra que habrá pagado el erario al cabo de este año 2020, el monto total se disparará por encima de 500 millones de dólares. ¿Están escuchando eso? Esto sin tomar en cuenta el peaje normal, lo que le estoy diciendo, lo que sí pasan, lo que sí pagan. Dice que esto es exorbitante por demás, que el consorcio ha estado cobrando más que a finales del año 2008. Ahora bien, escuchen, permítame seguir leyendo para que ustedes entiendan por qué, señores, cuando yo escuché esto,
yo me enfurecí. Cuando yo escuché esto, cuando me puse a investigar, porque ya le compartí la primera noticia del que el peaje sombra y cuánto se pagó. Pero estos son detalles que le estoy compartiendo, que son históricos, datos históricos que busqué en cuanto a lo que son los peajes sombra. Entonces, permítame leer y seguir explicando. Ahora, ¿en qué consiste precisamente el ingreso mínimo de que el Estado le garantizó al consorcio colombiano? Según lo que establece el doctor Leonel Fernández en una carta que remitió en calidad de presidente de la República al Congreso en el año 2008, tal garantía económica consiste en, número 1, la totalidad de los costos operacionales y mantenimiento, incluidos los montos para las cuentas de reserva, para el mantenimiento mayor y el reemplazo de los activos. El fondeo de la cuenta de flujo de caja mínima. Los impuestos sobre las rentas. El servicio de la deuda, pago de capital más intereses. Escuche bien, pueblo dominicano. El servicio de la deuda, pago de capital más intereses. Es el número 4. Número 5. La tasa interna de retorno equivalente a 16,9% a favor de los accionistas de la sociedad de concesionarios sobre su aporte de capital de riesgo. Dice, en otras palabras, el ingreso mínimo garantizado transfiere en un 100%. Transfiere en un 100% el riesgo operacional del sistema vial de Marra al gobierno de la República Dominicana. Por su lado, la empresa concesionaria tiene un éxito financiero asegurado por 30 años, de los cuales ya van casi 12 años cobrando. Ya llevan casi 12 años cobrando, señores. Esto no es fácil. Oiga, el modelo financiero del proyecto indica que el Estado tendrá como ingreso por concepto de impuestos y excedentes de peaje durante la etapa de la operación de la concesión la suma de 900 millones de dólares de los Estados Unidos, está especificado con 0 centavos. 900 millones de dólares se supone que el Estado iba a recibir si todo iba bien. Sin embargo, contrario a este vaticino, eso se suponía, contrario a esto, a la fecha el Estado dominicano ha tenido solo pérdidas. La situación fuera menos precaria si el monto erogado por el concepto del ingreso mínimo garantizado mostrase una tendencia a la baja, pero según lo que ha venido publicando la Dirección Nacional de Presupuesto desde el año 2012 y llegamos donde yo quería, la cifra en sentido general van en aumento. En el año 2012 el Estado pagó 1.838 millones. En el año 2013 el Estado pagó 1.339 millones. En el año 2014 el Estado pagó 2.272 millones de peaje sombra. En el año 2015 el Estado pagó 2.500 millones de peaje sombra, vaya sumando. En el año 2016 el Estado pagó, usted y yo pagamos 2.836 millones de peaje sombra. En el año 2017 pagamos 2.731 millones de peaje sombra. Esto equivale a un incremento promedio anual de 13.5%. Se va incrementando el peaje sombra, un 13.5% todos los años. En el periodo 2012-2019, a ese ritmo, el monto que sale del bolsillo del erario para cubrir el déficit entre el ingreso mínimo garantizado y el dinero recaudado equivale a un monto de 7.132 millones, que esto representa unos 140
millones de dólares anuales. ¿Cómo lo ve? Esto es como va ascendente para el 2025. Como va ascendente cada año un 13.5%, para el 2025 se estaría hablando de 7.132 millones, unos 140 millones de dólares para el 2025. Pueblo dominicano, abre los ojos. Abre los ojos, pueblo dominicano, que hay que ponerle un costo al peaje sombra. Mire, para no alargar mucho esta sección de TV Informativo con Miguel Marte, nosotros, el país, tiene el derecho, tiene la facultad para irse a un arbitraje internacional, porque son inversionistas extranjeros, son unos contratos que están firmados. Si hay que irse a un arbitraje internacional, ir a las cortes internacionales a juzgar estos contratos que en detrimento del Estado fueron firmados, señores, pues que se vaya el país, que el presidente mande a un arbitraje internacional, a las cortes internacionales. Se puede. Hay que pagar abogados, se pagan. Porque para pagar los peajes sombra año tras año siempre están los cuartos. Pues no importa lo que se vaya en abogado. Se paga y se va a un arbitraje internacional. De hecho, hay precedentes ya de que este país, de que este Estado dominicano ya fue a arbitrajes internacionales y hemos ganado los arbitrajes. Entonces, señores, pueblo dominicano, líderes comunitarios, dirigentes, padres de familia, desde el más alto hasta el más pequeño, tenemos que levantar nuestra voz. Esto no puede seguir así, señores. Para el 2021, escuche bien, para el año 2021, a finales del 21, el Estado tendrá que pagarle a esta mafia 5.000 millones de pesos. Habrá que pagarle a ellos según va en ascendente y según van las proyecciones, 5.000 millones de pesos del bolsillo de nosotros, de un pueblo. ¿Cómo puede echar para adelante un pueblo? Miren, señores, el gobierno que más pulcro se vendía, el gobierno que más serio se vendía, los gobiernos del expresidente Medina, y mire cómo han acabado. Mire cómo han acabado, mire cómo vamos. Entonces, basta ya de dejarnos engañar, pueblo, despierta. Asimismo exigimos que a esos que están sometidos a la justicia por la operación Antipulpo, que se le quite los cuartos que se robaron, que se le quite el dinero que se llevaron y devolverlo a las arcas del Estado. Entonces, de esta misma manera que hay un interés para corregir ese problema de esos casos de corrupción, gobierno dominicano, señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, le pedimos, por favor, señor presidente, que intervenga en este tema de los peajes sombra, que intervenga. Todos esos contratos que fue, mire, si aquí llega un presidente, que puede ser el señor Abinader, puede ser cualquier otro, un presidente que se quiera casar con la gloria, solo tiene que revisar esos contratos para atrás que se hicieron. Los contratos de las concesiones de los peajes, los contratos de las generadoras que están a capacidad instalada y no están generando lo que ellos deben, pero sí lo están cobrando. Las ventas de las empresas que pertenecían al Estado que están privatizadas. Todo eso hay que ponerle costos, señores. El país, hoy día, en deuda pública vamos por el 66% del Producto Interno Bruto. Lo que produce el país como Producto Interno
El 66% ya está destinado a pago de deuda externa, a pago de deudas. Deuda, deuda, deuda y deuda. Señor presidente, métale mano a estas empresas del peaje sombra. Métale mano, militarice eso. Como dijo un comunicador, militarice eso, señor presidente. Vamos a meterle mano, llevémoslos a las cortes internacionales. Usted sabe la ira, la impotencia que me dio a mí cuando yo leí estos detalles. Señores, el dinero de nosotros, el dinero que nos corresponde para como país avanzar y echar hacia adelante, se lo están llevando los extranjeros. Porque un gobierno malvado, un gobierno maquiavélico, le firmó contratos para beneficiarlo a ellos y pisotearnos a nosotros. ¿Hay o no hay interés de por medio? Directo. ¿Hay o no hay beneficio directo para quien firmó? Para quien tachó su rúbrica en estos contratos, para hundir al país y para enriquecer a aquellos. Sí, es la única razón lógica que se da, que usted puede pensar, que yo puedo pensar. Entonces, señor presidente, hay que meterle mano. Le voy a leer una anécdota. Una anécdota, pueblo, ya para concluir, que yo quiero que ustedes sepan. Y este programa ha sido para refrescarle la memoria, porque yo sé que ustedes tienen esa noticia, ustedes la ven, pero quise hacerle un llamado directo a la conciencia. No podemos seguir así, el país no puede seguir así pagando peaje sombra 13%, 13.5% todos los años más caro. Se dice que para el año 2025 se pagarán más de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos de peaje sombra. Wow. Mire, señores, por eso le digo que cuando hay un presidente, un gobierno que se quiera casar con la gloria, que quisiera estar allí, que el pueblo le tenga todo el tiempo allí, permítame decirlo así, solo tiene que hacer las cosas bien para beneficiar al pueblo. Por eso le hacemos el llamado al señor presidente una vez más. Señor presidente, vamos a meterle mano a este tema de los peajes sombra que nos están desangrando. Usted llegó con un plan de austeridad, de recortación de gastos públicos y de recaudar el dinero que se está yendo, limpieza de nóminas, reducción de gastos. Entonces, señor presidente, ahí hay cuarto iba a decir para votar, porque eso es una frase popular que usamos, pero no es para votar, es para sacar adelante el país, para echar adelante el país, el crecimiento del país y el crecimiento de nuestra economía, señor presidente. Hay que meterle mano obligatoriamente a estos contratos leoninos que fueron firmados décadas atrás y que hoy día y por 20 años más, en este caso de las autopistas del Nordeste, estos contratos con ellos, por 20 años más, señor presidente, nos seguirán ordeñando. Si usted, señor presidente Luis Abinader, no interviene en este asunto. Escuchen lo que sucedió en diciembre del año 1954. Escuchen esta anécdota. Yo sé que quizás ustedes la han escuchado, pero le quiero refrescar la memoria y le quiero hacer un llamado de conciencia. Escuchen lo que sucedió en diciembre de 1954. En diciembre del año 1954 le dijeron a Trujillo, los gringos, dueños de la compañía eléctrica, le suben la tarifa eléctrica a los barrios pobres, señor. Y en otros casos, algunos barrios ni siquiera le mandan la luz. ¿Qué hizo Trujillo? Trujillo mandó a buscar al dueño que se presentara al otro día a Palacio. Cuando los dueños van a Palacio, el señor presidente Trujillo del entonces le pregunta, ¿cuánto cuesta la compañía? El inversionista le respondió, no lo sé. No lo sé cuánto cuestan, porque no están en venta, le respondió a Trujillo.
Trujillo volvió y le preguntó, ¿pero cuánto tienen ustedes invertidos? ¿Cuánto invirtieron en estas generadoras aquí en el país? A lo que le contestó, como 13 millones de dólares. Trujillo entonces le dijo, deme la suma por escrito. Mañana le envío el cheque y tienen 48 horas para que abandonen el país. O no les garantizo su seguridad después de ahí. ¿Usted sabe lo que es eso? Al presidente le dicen que los generadores, que también eran extranjeros, los gringos, le estaban subiendo la tarifa a los barrios pobres. Y que en otros casos, algunos barrios ni siquiera le mandaban la corriente. Lo manda a buscar. Ya ustedes leyeron, lo que le leí, le dice, ¿cuánto cuesta la compañía de ustedes? No lo sabemos porque no le estamos vendiendo. Pero ¿cuánto ustedes invirtieron? 13 millones de dólares. Deme la cifra por escrito. Y mañana le mando su cheque. Y en 48 horas se me tienen que largar de aquí. Recojan y se van. Porque a partir de 48 horas no les garantizo su seguridad. Si permanecen aquí, se pueden morir. ¿Por qué lo hizo Trujillo? Por malo, por caudillo, por nacionalista, por nacionalismo, por defender a su pueblo, por defender a lo más desprotegido, a lo menos pudiente. Ah, que Trujillo era malo, sí, tenía sus cosas malas, pero tenía muchas cosas buenas. Es lamentable que las malas hayan opacado las buenas, pero tenía sus cosas buenas. Dice, sigue diciendo la anécdota, por estas razones que Trujillo calificó como de seguridad nacional este asunto. En el año 1952, Trujillo solicitó al Congreso Nacional, oiga esto, señor presidente Luis Abinader Corona, usted lo puede hacer también, se lo pedimos de favor. Trujillo solicitó al Congreso Nacional la revisión del contrato de concesión suscrito por la Compañía Eléctrica de Santo Domingo y el gobierno dominicano. La revisión y posterior rescisión, es decir, se rescindió el contrato, se rompió, se derogó, se acabó, de dicho contrato fue bajo el alegato de ajustarlo a los mejores intereses del pueblo, no de unos, del pueblo. En diciembre del año 1954 se aprobó la ley 4018 que declaró de alto interés nacional la adquisición, oiga esto, la adquisición por parte del Estado de la compañía eléctrica. Y en enero del año 1955 se produjo el primer punto de inflexión del sector eléctrico al traspaso a la propiedad del sector público, es decir, del Estado. La ley 4023 del 11 de enero facultó la Comisión de Fomento para la Adquisición de Empresas de Servicio a emitir bonos por 15 millones. 15 millones. Y 5 días después, el 16 de enero, el gobierno dominicano compró por 13.200.000 la empresa privada. Oiga esto. Compró la empresa privada por 13.200.000 dólares y pasó a llamarse Corporación Dominicana de Electricidad, CDE. Esto lo hizo Trujillo. Cuando los gringos nos querían fuñir, por no decir la otra palabra, en aquel entonces, el presidente sacó la cabeza. El presidente sacó la cabeza por el país. Señor presidente Luis Abinader Corona y su gabinete, necesitamos que usted saque la cara por este pueblo dominicano que allí le puso, que allí le colocó. No puede el país seguir con esta fuga de cuarto, de dinero, de muchos millones, pago en peaje sombra. A 20 años más, porque ya 10 han pasado, 10 y pico, casi 12.
Señor presidente, le hacemos un llamado a usted. Congresistas dominicanos, llámese Cámara de Diputados, Cámara de Senado, por favor, interpongan sus buenos oficios a favor de este pueblo dominicano que tanto le necesita. Que tanto necesita de un gobierno justo y de un gobierno que vele por el bien del pueblo. Ya hemos visto la historia de que nos ha tocado bailar con la más fea con los gobiernos pasados. Llegó la hora entonces de hacer un buen gobierno. Llegó la oportunidad, está en sus manos, de hacer un buen gobierno y de beneficiar al pueblo dominicano, tapando estos boquetes, tapando estas brechas por donde se están yendo los cuartos del erario público. Señor presidente, en sus manos dejamos este caso de los peajes sombra. Necesitamos que usted intervenga. No es suficiente con el ministro de Obras Públicas. Usted, señor presidente, es necesario que intervenga por el bien de nuestra nación. Gracias, amigos de TV Acontecer, por haber estado con nosotros. No olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que continúes informado de los hechos que son noticia. TV Acontecer. Y si usted lo que quiere es alzar su voz, denunciar un problema que esté sucediendo en su comunidad, si usted quiere que llevemos allí nuestra cámara, si usted quiere que seamos un medio, que seamos su portavoz suyo, puede escribirnos o llamarnos al 829-641-7041. 829-641-7041 y llevaremos nuestra cámara y nuestro micrófono hasta su comunidad y el país y el mundo va a conocer lo que usted le quiere comunicar. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros.